Muy bien, entonces El hablamos de tercer la párrafo. competencia. Ajá, es el tercer párrafo del artículo Sí. primero constitucional que establece justamente también incluso para la aplicación de derechos humanos requiere hacer la competencia. Señor Carlos, por favor, si fuera tan amable. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones o los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Gracias, muy amable. Es decir, si bien es verdad que los derechos humanos son fundamentales, son básicos como la justicia, etcétera, y todos los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados internacionales son básicos, pero las autoridades no pueden hacer más allá de lo que establece su competencia. ¿Me explico? Entonces, si es un juez, si es un juez penal, no puede tener atribuciones para preservar los derechos humanos laborales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa ocasión no está en su competencia. Entonces es indispensable, es fundamental que para cualquier asunto, incluso en materia de derechos humanos, la base sea la competencia. Un juez que no tenga esa competencia no podrá hacer todo lo que nos dice el artículo primero constitucional en su fracción tercera, no lo podrá hacer si no está en el ámbito de sus competencias. Es la base, dice. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia es eso. Es decir, la base justamente es este principio de legalidad. La ley nos va a establecer justamente esas funciones. Vamos con la siguiente diapositiva. Blanca, por favor. Maestro, entonces, ¿cómo lo definiría ahí el término como tal, así, de competencia? Sí, con todo gusto. Yo pondría que competencia son aquellas facultades que la ley expresamente le confiere a las autoridades. Yo definiría la competencia como esas facultades que la ley le confiere expresamente a las autoridades. ¿Por qué? Porque con eso incluimos ya el principio de legalidad y con eso ya imponemos quiénes son las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, hablamos necesariamente que tenga facultad de imperio. No cualquier funcionario o cualquier función pública va a tener autoridad. La autoridad va a ser solamente aquella que tenga esta facultad de imperio. Y al tener facultad de imperio, pues, hablamos necesariamente de que pueda provocar actos de molestia a los particulares. Es un acto de molestia si vienen las autoridades en materia de protección civil a hacer una inspección a mi oficina, a mi empresa, a mi negocio, pues tienen esas facultades, evidentemente, tienen que pasar y tienen que verificar que se cumplen con las normatividades de protección civil, porque es el ámbito de sus competencias. Entonces, porque es la función que la ley les irroga para hacer algún acto de molestia, ¿no? O que pudiese parecer acto de molestia. Esa sería la definición, don Carlos. Sí, No sé si conoce su pregunta. sí, muchas gracias, maestro, ya lo noté. No, con todo gusto. Blanca, por favor, la siguiente diapositiva. El juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en cualquier tipo de litigios, sino solo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en los que es competente. Muy bien, entonces, no solo basta con tener la jurisdicción, sino que esa jurisdicción tiene que aplicarse necesariamente en aquellos asuntos que la ley le robe la competencia. Dice, la competencia del órgano jurisdiccional forma parte del derecho al juez natural, que reconocen tanto la Constitución como los convenios internacionales sobre derechos humanos. Es también un presupuesto procesal, es decir, una condición esencial para que se pueda constituir y desarrollar válidamente el proceso, ¿sabe? Entonces, bien, conocemos como juez natural esta función que tiene esta autoridad que está en nuestra comunidad, ¿no? Que conoce las necesidades, que conoce cómo nos desarrollamos, a eso es lo que se establece como juez natural, ¿no? Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Cristal, ¿está por ahí? Sí, no veo a Cristal, a lo mejor no está. Sí, Vic, aquí Hola, estoy. Cristal. Ah, está cenando, por eso no la vemos. La siguiente diapositiva, Cristal, por favor. Por Sí, esta razón, independientemente de los derechos que las partes tienen para cuestionar la competencia, el propio juzgador puede verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él. Si considera que no tiene competencia, el juzgador de oficio debe negarse a conocer del litigio. Muy bien.
Los códigos, tanto el Código de Comercio como el Código de Procedimientos Civiles, nos establece que un juez no puede negarse a conocer de un asunto, salvo que se considere incompetente y en la primera resolución que él advierte. Entonces, sí, si llega a un juez civil un asunto de materia familiar, si llega una lectura de testamento o algo así que corresponde a un juez familiar, en el primer acuerdo tendrá que declararse incompetente, ¿sale? Y solamente en el primer acuerdo. De ahí en fuera, una autoridad, un juez no puede negarse a conocer de un asunto, ¿vale? No sé si quedó claro, tengan una pregunta, con toda confianza. Muy bien. Lic, Cristal, a sus disculpe, órdenes. en caso de que se acepte, pero no era competente, perdón, ¿qué se hace? ¿Sigue con el juicio y en la resolución es donde se determina qué va a pasar o qué aplica ahí? Dice que es un presupuesto procesal y efectivamente es un presupuesto procesal previo al proceso. Entonces, hay tres instancias. Me parece que hay tres instancias en esta ruta crítica. Primero, el juez de oficio en la primera determinación podrá determinar que es incompetente, podrá determinar que no tiene competencia o que la ley no le faculta para conocer de ese asunto. En caso de que no, las partes, por ejemplo, si la parte actora promueve un juicio que a lo mejor compete en materia familiar, lo promueve en materia civil, pues él se está sometiendo tácitamente a la jurisdicción o a la competencia jurisdiccional de esa autoridad, ¿sale? Entonces él ya se sometió tácitamente porque lo promovió, él fue el que impulsó y que promovió esa demanda ante esa autoridad. La segunda etapa, entonces, si él lo promovió, se somete tácitamente a esa jurisdicción, el juez no se declaró incompetente, le corresponde entonces a la parte demandada imponer o poner una excepción de incompetencia por declinatoria, así se llama. ¿Vale? Entonces, lo que le va a corresponder es, ¿sabes qué? Juez, usted es incompetente porque el que compete es en materia familiar, por ejemplo. O es competente el juez de constitución, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer valer una excepción de incompetencia por declinatoria, porque le va a pedir al juez que decline la competencia que tiene a favor de otro juzgador. ¿Sale? Entonces, tenemos este tercer escenario. Primero, la parte actora se somete tácitamente a la jurisdicción del juez ante quien promueve. El juez no determinó nada en la autorradicación, donde podría inhibirse de conocer del asunto por considerarse incompetente. La parte demandada puede poner una excepción de incompetencia por declinatoria. Y tenemos una tercera última al momento del dictado de la sentencia, porque si bien es verdad la incompetencia es una excepción procesal previo al proceso, también es verdad que tiene que analizarse para la validez de la sentencia. Entonces, tenemos última instancia, si el juez al llegar al estudio del fondo del asunto ya lo vio, ya con las pruebas que tiene, se dio cuenta que el asunto no le corresponde, no tiene competencia, entonces para la validez de lo sentenciado, para la validez de lo resuelto, tiene que verificar la competencia que tiene. Entonces, el primer estudio va a ser si él es competente o no para resolver. Ya conoció del asunto, ya lo llevó hasta dictado de sentencia, pero va a analizar si es competente para resolver o no. No, me parece que sería una cuarta instancia para convalidar o para emitir una resolución válida por haberse dictado por juez competente. No sé si conoce su pregunta y si tiene alguna duda, Cristal, o Carlos, Blanca, Andrea. Sí, muchas gracias, Lic. Sí, ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más? Oiga, maestro, pero si al final de esto que acaba de comentar, el juez revisa ya con todas las pruebas y todo lo que desahogó y dice que no es competente, ¿qué pasa con todo pues con todo ese tiempo perdido, ¿no? Por verlo de esa forma. Sí, sí, No es se puede triste. hacer hasta un truco ahí para retrasar una solución al conflicto. No podría decirlo yo, no me parece, ¿no? Vamos a confiar de entrada Ok. al procedimiento jurisdiccional. Me parece que los jueces actúan evidentemente de primera instancia de buena fe. Entonces, si se consideran incompetentes, entonces creemos que sí efectivamente lo son y lo que están cuidando es la validez de lo resuelto. Como tiene esta facultad de imperio, entonces tienen que cuidar que su sentencia sea perfectamente ejecutable, porque peor que esto, peor que la pérdida de tiempo a que hace referencia Carlos, podría hacer que la sentencia sea una sentencia de papel, ¿no? Entonces, si un juez emite una sentencia en donde no es competente, quizá no pueda ejecutarse después, ¿no? Entonces, a lo mejor la parte que venció dice, yo sí tengo derecho a esto, pero ya no puede ejecutarse porque el juez no tiene esa facultad. Entonces, yo creo que peor que perder el tiempo ante un tribunal
es que las partes se sientan como engañadas al tener una sentencia de papel que jamás puede ejecutarse, que es lo más complicado en el derecho. Lo más complicado no es obtener la sentencia, sino poder concretar qué es lo que las partes quieren, ¿no? Pues en materia familiar quieren pues tener la pensión, o quieren tener la custodia, o quieren tener la convivencia con sus hijos, la sana relación paterno-filial, etcétera. Es lo que quieren realmente. No quieren el papel, no van a querer el papel, no quieren la sentencia, quieren ellos que se concrete. En materia civil, lo que quieren es que les paguen su dinero, que le devuelvan su terreno, que les entreguen su obra, etcétera, ¿no? No quieren una sentencia, pues si una sentencia sí está muy bonita, sí está muy firmada, sí está muy sellada y todo lo que ustedes quieran, pero no la han podido ejecutar. Entonces, lo que están haciendo los jueces al momento de verificar esos presupuestos procesales previos a la sentencia es justamente convalidar que su sentencia es ejecutable, ¿no? Porque si no, de nada le va a servir su autoridad, de nada va a servir la función jurisdiccional si no se puede concretar, que reiteramos, es lo que los justiciables quieren, ¿no? Entonces sería como un buen tip revisar ante un caso que uno reciba la competencia de, en este caso, del juez para, para darle seguimiento, vaya, al mismo juicio ante una sentencia. Sí, necesariamente, no, eso es un buen tip, es un deber de los abogados. El abogado es el primer juez de la causa. Entonces, cuando llegue un asunto, cuando llegue un cliente con ustedes como abogados, lo que van a hacer en principio es convalidar, lo que van a hacer es justamente verificar quién es, qué juez va a conocer, cómo lo van a promover, en qué instancia lo van a hacer, porque son los primeros que resuelven, ¿no? Entonces llega un asunto, llega una señora y dice, es que fíjese que mi vecino se metió a mi terreno de tal forma. Entonces, lo primero que voy a verificar, bueno, si es un delito, si es materia civil, si es materia penal, qué juez es competente, cuál es el territorio, cuál es la acción que voy a ejercitar, etcétera. Entonces, el abogado ya está juzgando y ya está resolviendo, ¿no? Reitero, el abogado es el primer juez de la causa, el primero que conoce, el primero que resuelve qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pedir. Entonces, si se equivocó y es principio dispositivo, no va a haber que le ayuden con la suplencia de la deficiencia de la queja. Al contrario, por ejemplo, en materia familiar, a lo mejor nos equivocamos, pero si llevo al menor, bueno, pues el juez me va a aplicar la suplencia, la deficiencia que yo tenga, ¿no? En beneficio del menor, ¿no? Pero sí, no solamente es un tip, creo que es una obligación del abogado verificar los presupuestos procesales previos al proceso, ¿vale? Como la competencia, como la vía, como la forma, como la materia, etcétera, son presupuestos procesales previos al proceso, ¿vale? No sé si quedó claro, señor Carlos. Sí, esto de la vía se refiere al mecanismo de cómo se lleva a cabo la presentación de la demanda o qué. Es correcto, sí, sí, sí. No solamente la materia, es decir, no solamente, porque muchas veces establece vía civil o vía mercantil que se refiere a la competencia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, el juez de constitución, el juez civil de constitución, pese a que es un juez civil y un juez mercantil, tenemos que escoger bien la vía, si es la vía ordinaria civil o la vía ordinaria mercantil o la vía ejecutiva civil o la vía ejecutiva mercantil, porque pese a que este juez puede conocer de las 4 vías, existen procedimientos muy específicos, la vía hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente se limitan mucho las excepciones, etcétera. Entonces, es muy importante saber cuál va a ser la vía a elegir. Cuando tengan dudas respecto de la vía, escojan la vía ordinaria, ¿vale? ¿Qué es la vía ordinaria? Bueno, la vía ordinaria es la más amplia, la que brinda más amplitud de derechos para contestar la demanda, para poner excepciones, etcétera. No se restringe tanto como las vías especiales, ¿no? Como la vía especial, la vía ejecutiva, la vía hipotecaria, la vía de arrendamiento, etcétera. Entonces, esas tienen términos y condiciones mucho más reducidos o más restringidos que quizá puedan limitar el derecho de defensa del demandado. No sé si contesté la pregunta, don Carlos. Sí, Sí, maestro. disculpe. Cristal, a sus órdenes. Además de que dice delimitar, yo creo que también es para hacerlos más rápidos, justamente para, pues si ya hay una vía especial, para qué te vas por la ordinaria? ¿Para qué demandas por la ordinaria si ya sabes que existe una categoría explícitamente para controversias familiares, por ejemplo? Y hace Sí, que sea por un poco más supuesto, rápido sí, el sí, por procedimiento. supuesto, y dan esa agilidad, es decir, en la vía de controversia es mucho más ágil, es mucho más práctica. En la vía ejecutiva, por ejemplo, la vía ejecutiva, yo desde la presentación de la demanda, antes incluso de emplazarlo, yo ya puedo ejecutar, yo ya puedo embargar bienes para garantizar el éxito de la sentencia. Entonces sí,
evidentemente es mucho más rápido, es mucho más fácil. ¿Vale? Muy bien, Cristal, excelente observación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna ¿Eso duda? en qué materia se lleva, maestro? O es más que nada en la práctica, ya cuando uno... Bueno, en la práctica evidentemente van a agudizar eso, pero no es en esa materia, en la materia de la teoría general del proceso que se establece. Claramente van a tener materias procesales especiales, y van a tener procedimiento civil, procedimiento laboral, procedimiento Ah, ok. mercantil, y en ese procedimiento les van a enseñar los diferentes tipos de procedimiento, ¿no? El Ok. ordinario civil y las vías especiales, ¿no? De acuerdo, maestro. No, con todo gusto. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se nos acabó, Cristal? Estrepitosamente. Estrepitosamente, sí, así es. Se nos acabó el tiempo de la clase. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana, si les parece bien. ¿Sale? Lick, tengo una duda con las clases de la próxima semana. A sus Hay órdenes. suspensión, creo, con el calendario, ¿no? Ay, nos toca en viernes, ¿no? Ok, vamos a checar entonces las restricciones y ya nos mensajeamos para ver cuándo es la clase. ¿Sale? Gracias. De acuerdo. Buenas Buenas noches. Que tengan noches. excelente noche. Cuídense mucho. Gracias. Excelente semana, maestro. Igualmente, hasta luego. A todos, bye. Gracias, bye. Bye.